Estamos en el capítulo de reumatología. Hoy vamos a hablar, muchachos, de lo que es la enfermedad por depósito de cristales, ¿ya? La enfermedad por depósito de cristales, que también tiene otros sinónimos como vemos acá, ¿no? También se le llama artropatía microcristalina, enfermedad por depósito de cristales, artritis microcristalinas o artritis microcristalianas también, ¿no? Y artritis por microcristales, ¿no? Cualquiera de estos tipos de nombres sirven para hablar de lo mismo, ¿no? Que consiste en el depósito de cristales, ¿no? Que se dan en las articulaciones y esto produce una inflamación y que pues se asocia pues a depósito de microcristales que tienen diversas composiciones químicas, ¿no? Como puede ser el urato monosódico en el caso de la gota, lo más conocido, el pirofosfato cálcico en lo que llamamos lo que es la pseudogota, la hidroxiapatita en la enfermedad por hidroxiapatita y el oxalato cálcico también, pues no visto en estos episodios. ¿Qué sucede? En el asunto del depósito de cristales, este depósito de cristales, ¿no? Que se va a reunir ya sea por exceso de cristales, ya sea por exceso de componentes o por disminución en el clearance o limpieza de los mismos, va a generar un proceso inflamatorio, ¿no? El cual va a tener infiltración por neutrófilos. Asimismo, los cristales van a tratar de ser fagocitados por las células inmunes, lo que va a dar lugar a aparición de cuerpos como pueden ser macrófagos y también, ¿no? Reacción inflamatoria a gran escala, generación de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Los ROS, que a su vez van a dañar los tejidos, por la consiguiente pues liberación no solamente pues de radicales libres, sino también de citoquinas que pueden perforar y dañar el tejido óseo, ¿no? Que vamos a verlo ahora. Liberación de mediadores de la inflamación, justamente lo que hablaba las interleuquinas, ¿no? Y finalmente se liberan enzimas lisosómicas que aumentan la respuesta inflamatoria. O sea, va a ser una cascada en verdad no solamente pues de depósito de los cristales, sino también de inflamación. Por tanto, el paciente va a tener gran inflamación y gran síntomas como dolor, aumento de volumen, etcétera, ¿no? Asimismo, también va a aumentar el lactato, lo cual va a disminuir el pH dando lugar a una acidosis láctica, ¿no? Y esto a su vez va a favorecer el depósito de más cristales, por ejemplo, de ácido úrico. Miren, este es un cuadro en verdad bien resumido de todo lo que es la enfermedad por depósito de cristales, ¿no? También podemos llamarle artritis por microcristales, ¿no? En el cual el más conocido de ellos es el urato monosódico, ¿no? Que constituye lo que es la gota, ¿no? La enfermedad de la gota. El pirofosfato cálcico deshidratado o dihidratado va a ser una patología en la cual vamos a encontrar justamente material derivado del pirofosfato almacenado en las articulaciones, ¿no? Y lo que sucede, muchachos, es que pues acá tenemos que recordar que esta enfermedad de depósito de cristales se va a hacer el diagnóstico justamente con la extracción del líquido sinovial, ¿no? Y el líquido sinovial va a tener en su estructura estos cristales que lo vamos a poder ver a la microscopía, ¿no? Sobre todo la polarizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren ustedes el urato monosódico, que es la gota, va a dar lugar a cristales en forma de agujas, ¿no? Como si fueran bastones, vamos a verlo más adelante, ¿no? En el caso del pirofosfato cálcico, su estructura más que todo va a ser romboidal, ¿ya? O sea, son como si fueran rectángulos o rombos. En el caso del oxalato cálcico es más característico ver estructuras bipiramidales, ¿no? O sea, como si fuera una doble pirámide unida, ¿no? Como si fuera un rombo, mejor dicho, pero con estructura tridimensional, ¿no? De bipirámide. Y en el caso de la hidroxiapatita, el caso va a ser que van a ser cristales muy pequeños, casi puntiformes, ¿no? Lo que se va a ver. Además también tenemos que ver las características de estos cristales, ¿no? Por ejemplo, en la luz polarizada lo que se va a ver es una birrefringencia. En el caso de la gota es muy birrefringente, muy birrefringente. En el caso del oxalato cálcico, en cambio, vamos a ver que es también refringente en gran alto. En el caso de la hidroxiapatita, en cambio, no existe birrefringencia, ¿ya? No tiene. Y en el caso del pirofosfato cálcico va a ser una birrefringencia débil, ¿ya? Va a ser una birrefringencia débil. Estas características es bueno recordarlas porque por ahí les pudieran preguntar, ¿no? Otra característica importante, por ejemplo, en el caso del depósito de hidroxiapatita que vemos acá, es que la hidroxiapatita va a dar característicamente una coloración, ya una coloración que se tiñe de rojo con alizarina roja, que es un tipo especial de coloración que se utiliza en la microscopía electrónica para diferenciar los distintos tipos de cristales, ¿no? Además, la hidroxiapatita no pues tiene la birrefringencia que hemos hablado y es una causa muy frecuente de calcificación de las partes blandas, ¿ya? Es la causa más frecuente de calcificación de las partes blandas. En el caso del oxalato cálcico, ya hemos hablado, ¿no? Su característica importante, la birrefringencia, que es muy positiva, en este caso.
la forma bipiramidal que tiene en forma de pirámides y es más frecuente en rodilla y manos. Ya vamos a ver que en general casi todas las artritis tienen una frecuencia muy alta en las rodillas, ¿ya? Por eso es importante que se recuerden, ¿no? Ya hemos hablado de varias infecciosas que son lo más frecuente en la rodilla. En el caso de los microcristales también, ¿no? El pirofosfato cálcico, por ejemplo, y el oxalato cálcico también más frecuente en la rodilla, ¿ya? Entonces, por ahí, pues no sé, si ustedes recuerdan lo más importante, ¿no? Como es, por ejemplo, pues el lupus, la artritis reumatoide, ¿no? Que tienen su predominancia en los miembros superiores. Pero si les preguntan por las demás, que son grupos más o menos complejos y bien agrupados, casi siempre la respuesta va a ser rodilla, ¿ya? Así que si por ahí no se acuerdan, yo les recomendaría rodilla, ¿ya? En el caso del pirofosfato cálcico, vamos a revisarlo un poco más adelante, ya en cuanto a la fisiopatología y las causas que lo traen, ¿no? Pero vamos a empezar en este caso con la enfermedad, por decirlo así, símbolo, que es la gota. La gota es una enfermedad que se produce por un depósito tisular de cristales de urato monosódico, ¿ya? O de ácido úrico, ¿no? Que es el urato monosódico a consecuencia de la saturación de los líquidos extracelulares. Esta gota puede ser una enfermedad, como nosotros sabemos muy bien, típico de la gente de clase alta, ¿verdad? Se le llama la enfermedad de los reyes, la enfermedad de los nobles, porque pues en el mecanismo fisiopatológico, por lo menos de los ataques de gota, tenían que ver la ingesta de ciertas sustancias, ¿no? Como sobre todo que son las proteínas y sobre todo las purinas, ¿no? Entonces, estas de aquí que eran en gran cantidad consumidas por los nobles por sus grandes banquetes, les ocasionaba pues aparte del compromiso genético también un desencadenante de la gota, ¿no? Y la gota pues se caracteriza por muchas patologías subyacentes, ¿no? Por ejemplo, va a dar artritis, va a dar lugar a lo que son los tofos, que son nódulos, que son aglomeraciones de justamente los cristales de urato monosódico que se pueden depositar en las articulaciones y en las partes blandas, ¿ya? Son aspectos bien grotescos y eso es lo que le va a dar al paciente mucho dolor también, ¿no? Son los famosos tofos. La litiasis renoureteral, como consecuencia del aumento del ácido úrico, del urato monosódico y del depósito que se da tisularmente, pueden dar también cálculos a nivel renal, ¿no? Que también obviamente pues van a tener su propia fisiopatología. Y además el ácido úrico puede generar una nefropatía de tipo intersticial, ya por daño a nivel sobre todo tubular. Miren ustedes, acá están las causas de hiperuricemia, ¿no? O sea, inicialmente lo que el paciente va a tener es una hiperuricemia, que es simplemente una elevación de los niveles de ácido úrico, ¿no? Esta hiperuricemia, a su vez, puede ser primaria o puede ser de tipo secundaria, ¿no? En el caso de la primaria, por ejemplo, ¿no? Podemos dividirla entre hiperproducción de ácido úrico, es decir, que la persona produce demasiado. Eso puede ser idiopático, ¿no? Pero asimismo también puede ser debido a la deficiencia de algunas enzimas que se van a encargar de la degradación de este ácido úrico, ¿no? Por ejemplo, la fosfofructoaldolasa, el déficit de la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa, ¿no? Que a su vez puede dar lugar a enfermedades genéticas, ¿no? Este déficit de la enzima, si es parcial, va a tener lo que se llama el síndrome de Segg-Miller-Kelley, o si es completo, el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? O sea, son síndromes relacionados a la hiperproducción de ácido úrico por deficiencia de enzimas que son de tipo genético, ¿no? Que no lo vamos a ver obviamente, pero sería bueno que lo sepan. También por hiperactividad de la fosforibosil pirofosfato sintetasa también puede ser una causa de hiperuricemia. Y algunos tipos de glucogenosis, ¿no? Que son, como sabemos nosotros, déficits a nivel de los lisosomas, de sobre todo los leucocitos, ¿no? Por ejemplo, la de tipo 1, 3, 5 y 7. Por otro lado tenemos hipoexcreción de ácido úrico, ¿no? Que puede ser también idiopática, un defecto selectivo de la secreción tubular de ácido úrico, miren ustedes, imagínense. O en todo caso una hiperfunción de un transportador que es el uraduro, ¿no? Todos estos de aquí van a tener un problema en la excreción de ácido úrico, ¿no? A nivel de lo que es la hiperuricemia secundaria, tenemos que hablar que es, o sea, causas externas mayormente, ¿no? Por ejemplo, hiperproducción de ácido úrico, que es por un origen exógeno. Puede ser, por ejemplo, la ingesta excesiva de alcohol, ya el etanol, también está vinculada a hiperuricemia, ya por un lado. Por eso la ingesta de alcohol puede ser también un desencadenante de un ataque de gota. Ingesta excesiva de fructosa, ¿no? Que sabemos que está mayormente en las frutas distribuidas ampliamente, ¿no? Dieta rica en purinas también, ¿no? Lo que es el componente principal que va a dar resultado al ácido úrico. Una dieta hipercalórica también se ha visto que está ligada a hiperuricemia secundaria, ¿no? Y también hay asociaciones con enfermedades que cursan con aumento de recambio celular, que también puede llevar al aumento de ácido úrico, ¿no?
la psoriasis, enfermedades linfomieliproliferativas crónicas, los pacientes que tienen linfoma, leucemia, pueden, por lo mismo que producen bastantes células, ¿no? Hacen clonas neoplásicas tumorales. Esto de aquí puede llevar a la formación de ácido úrico, ¿ya? Anemias hemolíticas crónicas también. Y también, por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral, que es ocasionado, ¿no? También por, ya sea por fármacos quimioterápicos o por misma enfermedad, generalmente de neoplasias hematológicas, también por aumento y destrucción celular van a generar una elevación del ácido úrico, ¿no? Hay otra causa secundaria que se debe ya, en este caso, a hipoexcreción de úrico, ¿no? O sea, por la orina. Y en este caso tenemos que resaltar que aquí se encuentra la causa más importante de elevación de ácido úrico, ¿no? La causa más frecuente de elevación, pues, ¿no? De ácido úrico es el uso de diuréticos, entre ellos las tiacidas, la hidroclorotiazida y también los diuréticos de asa como la furosemida. ¿Ya? Los diuréticos son la causa principal de elevación de ácido úrico en general, hablando en mayor frecuencia, ¿ya? El uso de diuréticos, ¿por qué? Porque eliminan la excreción de ácido úrico a nivel urinario y por lo tanto se acumula. Asimismo también otros fármacos, por ejemplo la ciclosporina A, ¿no? Salicilatos, o sea, fármacos que son utilizados en reumatología, laxantes de contacto, algunos tuberculostáticos, por ejemplo, les pudieran preguntar, piracinamida y etambutol están relacionados al aumento de ácido úrico, ¿no? También por eso pueden ser desencadenantes de ataques de gota. Algunos antirretrovíricos, como el ritonavir, por ejemplo, y aparte de estas causas, pues, farmacológicas, pueden ser debidas también, pues, a secundarias a enfermedad renal, ¿no? Como ARC, nefropatía familiar, insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial, etcétera, ¿no? O sea, estas causas también nos pueden llevar al aumento del ácido úrico. Y en las cosas misceláneas tenemos que hablar de la intoxicación por plomo, la cetosis y los trastornos también hipotiroideos, ¿no? Que también pueden llevar a aumento del ácido úrico, ¿no? Entonces, este es un cuadro mucho más resumido todavía, ¿no? Para que se lo recuerden siempre, ¿no? Excreción disminuida de ácido úrico, insuficiencia renal, saturación de bombas de uratos, depresión de volumen por diuréticos, por sobreproducción y excreción disminuidas combinadas ambas, déficit de algunas enzimas como la glucosa 6-fosfatasa, y la producción excesiva de ácido úrico, pues no, una hiperuricemia primaria, o una secundaria a algunas neoplasias, ¿no? Hemólisis, psoriasis, o a síndromes genéticos que ya hemos hablado, ¿no? Como Lesch-Nyhan y Kelley-Segmill, ¿no? ¿Cómo va a hacer el paciente una clínica por gota? ¿Cómo vamos a reconocerlo? Bueno, la gota, a pesar de que es una enfermedad, pues no, que siempre la vemos en ancianos, suele empezar generalmente un poco antes, ¿ya? Se dice que el inicio más o menos de los síntomas de la gota se puede dar de entre los 15 a los 30 años, más o menos, ¿ya? Entonces los pacientes a esa edad pueden empezar con las primeras sintomatologías, ¿no? Más o menos, si hablamos de hiperuricemia, en general, en la población general va desde el 2 hasta el 10%, ¿ya? Mientras que en países desarrollados hablamos de gota hasta 1%, hasta 3.7% de asociación en países desarrollados. Es una enfermedad más o menos común en la población en general, sobre todo en los países desarrollados. Pues, ¿no? Aquí en Perú seguro la prevalencia es mucho menor, ¿no? En cuanto a las formas clínicas, como mencioné, entonces es frecuente que haya una hiperuricemia sintomática, ¿no? Mayor a 7 se denomina hiperuricemia a 7 miligramos por decilitro. Pero si el paciente no tiene ningún síntoma, solamente, ¿no?, se le encuentra en el laboratorio que tiene elevado ácido úrico, eso de aquí no meritaría ningún tratamiento, en verdad, ¿no? Otro cuadro es lo que se llama la artritis gotosa aguda, ¿no? Esos ataques de gota, ¿no? La gota aguda, ¿no? Quiere decir que el paciente tiene manifestaciones agudas de dolor articular, ¿no? Que puede acompañarse con febrícula frecuentemente. Puede ser poliarticular o monoarticular. Lo más frecuente en este caso, acuérdense ustedes siempre de la podagra, ¿no?, del pie de la gota, es que es el paciente monoarticularmente afectado, ¿ya? Entonces el compromiso de la gota aguda, lo más frecuente es que sea monoarticular, pero eso no quiere decir que no pueda ser también atañer a varias articulaciones a la vez, ¿no? Y en este caso es frecuente el compromiso metacarpofalángico en el caso de la gota, ¿no? Pero también es frecuente la afectación metatarsofalángica, ¿no? Que como nosotros sabemos, se llama más o menos típicamente la podagra. En caso de la gota intercrítica en verdad quiere decir más que todo, eh, o sea, periodos entre ataques agudos de gota, ¿ya? Periodos entre ataques agudos de gota. No quiere decir necesariamente que sea asintomático o con síntomas. Ya simplemente quiere decir, puede ser que por ejemplo el paciente tiene un ataque agudo
y posteriormente el paciente esté asintomático entre ataque o en todo caso tenga un dolor crónico todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama gota intercrítica. Y en el caso de la gota tofacia crónica, en este caso vemos que el sistema inmune ataca los cristales, o sea, ya no solamente es un depósito de cristales que solamente está ahí molestando, sino también el sistema inmune ataca esos cristales, lo que ocasiona a veces generación de granulomas, erosión ósea, y esta erosión ósea es más frecuente en la metatarsofalangica, ¿ya? En la metatarsofalangica, lo que denominamos la podagra, porque la podagra más que todo es pues un estadio ya crónico, final, ¿no? Con erosión ósea del paciente con gota, ¿no? La gota aguda, en cambio, como mencioné, más que todo es un ataque como de una artritis aguda, ¿no? Que el paciente recién la tiene o le viene por espeso, ¿no? Pero la gota tofacia, en verdad, ya es un estadio crónico que va a generar mayor lesión y mayor deformación, ¿ya? Entonces no hay que confundirse con las dos articulaciones principales. Miren ustedes, por ejemplo, este es un caso de tofo, ¿no? Los tofos hemos dicho que son colecciones de microcristales que se pueden acumular generalmente en los espacios, en los tejidos blandos que rodean a las articulaciones. Y miren ese paciente, ¿no? Este tofo de aquí, este nódulo, contiene obviamente bastantes cristales de urato monosódico, ¿no? Y que genera pues bastante dolor y compromiso al paciente, ¿no? Esto de aquí obviamente con el tratamiento debe disminuir bastante, ¿no? Hasta casi desaparecer. Miren, en este caso ya estamos viendo una radiografía de miembro inferior, en la cual vemos ya lo que es la famosa podagra, ¿no? La articulación que estamos viendo es la metatarsofalángica, y en la metatarsofalángica estamos observando no solamente aumento de volumen de los tejidos de parte blanda, sino también pues erosión, ¿no? Con depósitos de ácido úrico, ¿no? Que bueno, ahí no se ve muy bien porque no es un material tan que sale en la radiografía, pero vemos acá claramente la erosión, ¿no? De lo que es la podagra, ¿no? El primer metatarsofalangico, ¿no? Entre los hallazgos de laboratorio tenemos que ver que el diagnóstico definitivo de la gota se va a hacer con la identificación de los cristales de urato monosódico. Esta identificación se va a hacer con un examen de microscopio de luz polarizada, ¿ya? Los cristales, ya hemos visto, tienen forma de aguja, ¿no? Acá estamos viendo los cristales de urato monosódico, son así, en forma de aguja, largos, delgados, ¿no? Y se ven de color amarillo cuando están paralelos al eje del compensador, ¿no? del microscopio, ¿no? Y de color azul cuando están perpendiculares, ¿no? El líquido sinovial puede ser turbio, pero la cuenta leucocitaria, miren ustedes, no va a exceder de 5 a 8000 células, ¿no? Recordemos que hablamos de la artritis infecciosa o séptica cuando esta conteo leucocitaria aumentaba más de 50.000, ¿no? En este caso pueden llegar de 5000 máximo hasta 50.000 en verdad, ¿ya? Con predominio de polimorfonucleares, ¿no? Pero más de eso de ahí probablemente ya nos esté haciendo pensar de que sea algo de artritis séptica, ¿no? No más bien una artritis por depósito de microcristales, ¿no? Y el urato sérico también podría ser de ayuda, ¿no? Pero para definir mejor lo que es la gota, se han creado unos criterios diagnósticos, ¿no? Entre los cuales, miren ustedes, es tan importante en verdad encontrar los cristales de urato monosódico en el líquido, que simplemente esto de aquí es un criterio mayor, ¿no? Y con eso se puede hacer el diagnóstico, miren. El diagnóstico de gota se hace con un criterio mayor o 6 menores. Entonces los criterios mayores están la extracción o el aislamiento de cristales de urato monosódico monohidratado, ya sea en líquido sinovial durante un episodio de artritis aguda o hallarlo en una lesión subcutánea, en este caso en el tofo. Si en ambos o en cualquiera encontramos, ¿no?, que hay urato monosódico, entonces el paciente ya tiene gota. Aparte podemos completar el diagnóstico de gota con criterios menores, ¿no? Miren, por ejemplo, son estos criterios, que son 12, entre los cuales se cuenta de artritis máxima en 24 horas, o sea, un dolor muy, muy intenso en las 24 horas, 2 o más episodios de artritis aguda, episodio de una monoartritis aguda, enrojecimiento de articulación, dolor o inflamación en la primera metatarsofalangica, ¿no?, lo que es muy característico de esta enfermedad, ¿no? El dolor o inflamación del primer dedo gordo del pie sería, ¿verdad?, de la primera metatarsofalangica. Monoartritis de la primera metatarsofalangica, ¿ya? Monoartritis del tarso también, otro criterio. Una sospecha de tofo, obviamente, ¿no? No evidenciado pues con la extracción de líquido sinovial. La hiperuricemia mayor de 7. Inflamación radiológica asimétrica de una articulación. Y quistes radiológicos subcondrales sin erosiones. Asimismo también un líquido sinovial estéril durante el episodio de artritis aguda, ¿no?
Estos son 12 criterios, obviamente deberían cumplir 6 menores para entrar en diagnóstico de gota, ¿no? Algo que es mucho más por ahí complicado, ¿no? Pero si en cambio nosotros extraemos los líquidos de urato monosódico en el paciente, ya esto de aquí es el diagnóstico de gota. Y miren ustedes, ¿no? La gota puede tener diferentes estadios de severidad, ¿no? En este caso vemos, por ejemplo, en el primer caso, una gota leve, ¿no? Esta gota leve, por ejemplo, se llama así porque tiene bajo riesgo de infección del tofu. Es una masa poco agresiva, ¿no? Y hay poca destrucción de tejido conectivo. Asimismo, también hay poca inflamación crónica severa atofasia. Y es estable en tamaño, ¿no? Y de crecimiento muy lento. Esto es lo que sería una gota leve, ¿no? Una gota moderada, en cambio, es cuando es estable, pero afecta a 2 o 4 articulaciones a la vez, ¿no? El caso de la gota leve es cuando afecta a una, ¿no? Afecta en este caso a 2 a 4 articulaciones, como podemos ver en el cuadro, ¿no? Este es un caso de gota moderada, ¿no? Y la gota severa ya es cuando es un tofu inestable, ¿no? Que está afectando ya a lo que es las partes blandas. Trae consigo gran riesgo de infección. Es una masa agresiva, ¿no? Que destruye tejidos conectivos, de rápido crecimiento y de inflamación muy severa, ¿no? Y también afecta a más articulaciones que 4, ¿no? Entonces, si el paciente puede cumplir con alguno de estos criterios, el paciente ya tiene una gota severa, ¿no? Y el tratamiento va a ser diferente en cada caso. Para el tratamiento de lo que es la gota, nosotros disponemos de varios fármacos, ¿no? Como vemos acá. Y cada fármaco va a actuar a algún nivel, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que el alopurinol es un fármaco que va a interferir contra la síntesis de ácido úrico, ¿ya? Va a interferir contra la síntesis, contra la creación o la formación de ácido úrico. Asimismo, también hay otros fármacos que nos ayudan a botar, por decirlo así, ¿no? A eliminar el ácido úrico, en este caso el probenecid, ¿no? Que aumenta la excreción de ácido úrico. La colchicina, en cambio, lo que hace más que todo es inhibir la migración de los leucocitos, ¿no? O sea, va a disminuir lo que es la respuesta inflamatoria, ¿ya? Por eso la colchicina es muy usada sobre todo en los ataques agudos de gota, ¿ya? Y también vamos a utilizar como sintomático a los AINES, ¿no? En este caso, la endometacina, por ejemplo, que inhibe la ciclooxigenasa y también la fagocitosis, va a tener una buena respuesta para este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, es importante también como los AINES vamos a utilizarlos en este tratamiento, ¿no? Este es un cuadrito muy breve de lo que es el tratamiento, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, un ataque de artritis gotosa aguda, podemos utilizar los antiinflamatorios no esteroideos para ayudar al paciente. Por ejemplo, la endometacina a dosis de 50 miligramos cada 8 horas, ya durante 2 a 3 días, lo cual tenemos que disminuirlo paulatinamente a medida que el paciente recupere ya la funcionalidad y disminuya el dolor. La colchicina, ya hemos hablado, también tiene un rol antiinflamatorio importante. Y podemos utilizar corticosteroides, ¿ya? En este caso, dosis altas de 10 a 40 miligramos por día, lo que es casi de un miligramo por kilogramo de peso, lo cual vamos a disminuirlo en algunas semanas. Y también podemos utilizar corticoides de depósito intramusculares, como la triamcinolona y la betametasona, ¿no? Que van a tener una acción pues más prolongada. Si el paciente no mejora, también podríamos utilizar corticoides intraarticulares, ¿ya? En este caso están indicados los corticoides intraarticulares. Y podemos utilizar para este efecto la triamcinolona o también la betametasona. Y en el caso también más severo podríamos utilizar el ACTH, ya que sabemos que es un componente hormonal de 40 a 80 unidades intramusculares cada 6 a 12 horas. No está muy bien elucidado el mecanismo de acción, pero se avisa también que puede haber alguna mejoría en algunos casos refractarios, ¿ya? Hemos visto algunas relaciones que tiene la gota con algunas hormonas. La gota intercrítica, en cambio, ¿no? Debería continuar un tratamiento por 6 a 12 meses, ¿no? O sea, si el paciente ha tenido un ataque de artritis gotosa, puede continuar tratamiento con colchicina e indometacina, ¿no? Y mientras, ¿qué vamos a hacer? También vamos a modificar el estilo de vida. Hemos hablado que la gota está bastante relacionada a lo que es la dieta, ¿no? Entonces, en este caso le vamos a decir al paciente que evite, por ejemplo, la ingesta de alcohol, ya hemos hablado que es muy importante, que reduzca de peso, que restrinja las purinas en la dieta sobre todo, y evitar pues ciertas actividades que puedan favorecer la deshidratación, ¿no? Hacer ejercicios muy intensos sin la hidratación adecuada, ¿no? Evitar también los traumatismos repetitivos y evitar fármacos que produzcan hiperuricemia, como hemos visto, ¿no? Sobre todo la furosemida y las diuréticos tiacídicos, ¿no?
Entonces más o menos eso es lo que tenemos que recordar de gota, ¿no? En cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Características de la gota hemos hablado ya, ¿no? El ataque agudo de gota, la formación de tofos que se pueden dar en las partes blandas, por ejemplo en las articulaciones de la mano sobre todo. También podemos verla a veces en las orejas, ¿no? En el tejido cartilaginoso. La gota también va a dar una nefropatía, sobre todo intersticial, ¿ya? Y recordemos que no todos los pacientes que tengan hiperaciduria, ¿no? Elevación de ácido úrico, hiperuricemia, perdón, no van a desarrollar la gota, ¿ya? Pero la hiperuricemia se define más de 7 y obviamente es un factor pues de riesgo, ¿no? Además, los pacientes con hiperuricemia pueden desarrollar también cálculos de ácido úrico, que también pueden tener sus problemas por ese lado, ¿no? Recordemos que la causa principal de elevación de ácido úrico es la utilización de diuréticos, ¿no? Sobre todo los que hemos hablado, ¿no? Y ya pues entre cuanto a las manifestaciones clínicas ya hemos hablado, ¿no? De la gota. En el caso de la hiperuricemia sintomática, por ejemplo, hasta ahora no está indicado tratamiento importante. Lo que podemos hacer obviamente es modificar estilos de vida, de algunas cositas más que vamos a ver. En el caso de la artritis gotosa hemos revisado, ¿no? Los fármacos que están sobre todo empleados. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente una revisión de una guía del Colegio Americano de Reumatología. ¿Ya? El Colegio Americano de Reumatología actualizó su guía de tratamiento de gota en el año 2012. Y pues ahí también hizo la inclusión de algunos fármacos nuevos para el manejo de gota que ahorita vamos a revisar. ¿Ya? Entonces miren ustedes, en los pacientes que tengan diagnóstico establecido de gota, ¿no? Se recomienda pues que el paciente tenga que modificar algunos estilos de vida, iniciar una dieta baja en purinas y en calorías también, una dieta hipocalórica, educación del paciente también, ¿no? Y en cuanto a tratar de prevenir, también tenemos que ver las causas secundarias de hiperuricemia, ¿no? Entre las cuales podemos encontrar el uso de fármacos. Entonces vamos a preguntar al paciente si, por ejemplo, usa algunos fármacos que pueden ser dañinos, ¿no? También vamos a ver si el paciente usa medicamentos que sabemos que hacen mal a la gota y el paciente tiene gota, podemos eliminarlas y por lo tanto sustituirlas por otros, ¿no? Vamos a evaluar también la intensidad de la gota o qué tan la enfermedad está activa. Para ello podemos obviamente hacer un registro de cuántas veces hace el paciente ataques de gota al año, la severidad de los ataques, los tofos si el paciente los presenta y si son palpables, etcétera, ¿no? Ya hemos visto entonces artritis gotosa, ¿no? Cuántos ataques, si el paciente está también en una enfermedad renal crónica, tal vez, ¿no? Por el problema que hemos hablado, también tenemos que evaluar eso. Y también posiblemente evaluar la presencia de urolitiasis, ¿no? A nivel renal, que ya hemos hablado que también puede darse, ¿no? Si el paciente entonces tiene gota, vamos a tratar de llevar al ácido úrico a un rango de menos de 6 miligramos por decilitro. Ya hemos hablado de la hiperuricemia, pero vamos a tratar de llevarlo a un rango de menos de 6 miligramos por decilitro, ¿no? Y para eso vamos a utilizar fármacos que nos ayuden a disminuir la concentración de ácido úrico, ¿no? Entre ellos tenemos que hablar de los inhibidores de la xantina oxidasa. Entre ellos está el alopurinol, que es el más comúnmente usado, el más antiguo, y también un nuevo fármaco ya llamado el febuxostat. Este febuxostat se ha demostrado, según algunos estudios, que es mucho más efectivo que el alopurinol en disminuir los niveles de ácido úrico. Y también tenemos otro tipo de fármacos como el probenecid, ¿no? Que también nos puede ayudar a disminuir los niveles de ácido úrico, ¿ya? La profilaxis de gota aguda, en cambio, se puede realizar también con otro tipo de fármacos, ya que ahorita los vamos a ver. Y en el caso de cómo tratar al paciente con gota, tenemos que nosotros pensar en un manejo a largo plazo, ¿ya? Si el paciente tiene continuos ataques de gota, ¿no? Muchas veces al año, si el paciente no maneja buenos niveles de ácido úrico, entonces el paciente tiene que seguir con el tratamiento que hemos hablado, ¿no? De alopurinol, febuxostat o en su defecto probenecid, ¿no? En caso de los pacientes que ya se ha resuelto, ¿no? Por ejemplo, el ataque agudo de gota, se ha resuelto los tofos palpables, entonces nosotros tenemos que igual tenemos que seguir con el tratamiento para mantener un ácido úrico menor de 6 indefinidamente, ¿ya? Esto es indefinidamente. Obviamente, si nosotros pensamos que el paciente no tiene una etiología clara de la hiperuricemia, ¿no? Que tiene síntomas y signos muy refractarios, que es un paciente que demasiado, ¿no? Demora mucho en corregir los valores de ácido úrico, no lo hace, entonces tenemos que hacer otros estudios, ¿no? Para ver si tal vez el paciente no tiene otras patologías más importantes o de fondo, o en todo caso se trata de otro tipo de enfermedad que se está causando problemas a nosotros, ¿no? Y en cuanto
a la parte de ver más o menos la severidad del paciente, ¿no? En este caso, vamos a ver nosotros también que podemos nosotros evaluar al paciente primerito, ¿no? Esto sería la parte de tratamiento de lo que es la forma generalmente crónica, ¿ya? Entonces, vamos a ver, en este caso, ¿no? Tenemos que iniciar, primero tenemos que ver la severidad del paciente, ¿no? Si ves un dolor muy severo, si ataca a una articulación o a varias a la vez, ¿ya? Y en este caso, vamos a empezar por una monoterapia. Perdón, ese es el cuadro de lo que es la artritis aguda, ¿no? Lo que es la artritis aguda. Si el paciente tiene una artritis aguda, entonces evaluamos, ¿no? Como mencioné, la severidad, el número de articulaciones. Y en base a eso vamos a dar una monoterapia, ¿no? Preferentemente se dice, ¿no? Podemos empezar con corticoides sistémicos, con antiinflamatorios o con colchicina, ¿ya? Si el paciente tiene una respuesta inadecuada, podemos obviamente combinar esos tratamientos, ¿no? O sea, si por ejemplo le hemos dado indometacina al paciente, ¿no? O celecoxib, también le podríamos aumentar corticoides sistémicos, ¿no? Por ejemplo, prednisona, ¿no? O en todo caso le podemos aumentar al paciente colchicina también, que hemos hablado que disminuye la respuesta inflamatoria, ¿ya? Entonces, este es el manejo del ataque de gota aguda, ¿ya? Si el paciente no mejora, como mencioné, con la monoterapia, entonces tenemos que tratar de combinar las drogas, ¿no? Y si el paciente aún así no mejora, tenemos que utilizar terapias en desarrollo, quiere decir las terapias pues más nuevas, ¿no? Como el Probenecid, por ejemplo, y otros. Hay otras terapias, por ejemplo el anakinra también, ¿no? El anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 1. También se ha visto que puede tener algún tipo de utilidad en este tipo de pacientes, ¿no? Y así como les mencioné, en verdad hay bastantes, ¿no? Fármacos de última generación que se están viendo si pueden tener algún rol en la gota, ¿no? Además de eso también, obviamente, si el paciente ya tiene un resultado bueno, tenemos que incluir al paciente, pues, ¿no? En una dieta, en estilo de vida saludable, en tratar de tener un objetivo de ácido úrico también menor de 6, ¿no? Y prevenir los subsiguientes ataques de gota aguda, ¿no? Entonces, más o menos es el manejo de lo que es la gota, ¿no? Si se han dado cuenta, no hemos utilizado en el caso de la gota aguda el alopurinol, ¿no? El alopurinol es un inhibidor de la santina oxidasa, una enzima muy importante para la formación de ácido úrico, ¿no? El alopurinol puede venir de 100 o de 300 miligramos y podemos empezar con una dosis baja inicial de 100 miligramos, ¿no? Es un análogo estructural de la hiposantina que es sintetizado inicialmente con fines antineoplásicos, ¿no? Pero carece de acción tumoral en verdad ahora, ¿no? Es en cambio un buen sustrato de la santina oxidasa, ¿no? Lo que hace es reducir el ácido úrico en plasma y orina mediante pues inhibición de esta enzima, ¿no? Y las indicaciones son pues el tratamiento de las manifestaciones clínicas del depósito de ácido úrico, la artritis aguda, ¿no? Tofos, etcétera, ¿no? Y afección renal también, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que el alopurinol puede también elevar los niveles inicialmente de ácido úrico, ¿no? Entonces, por eso se dice que el alopurinol, o sea, inicialmente dado, puede desencadenar una crisis de gota aguda, ¿ya? Por lo tanto, ese alopurinol no lo vamos a dar en las formas agudas, en verdad, solamente se va a dar en las formas que el paciente está diagnosticado y queremos tratarlo, en las formas crónicas, ¿ya? Entonces, algo muy importante, el alopurinol no se da en las formas de artritis aguda porque puede desencadenar en cambio o exacerbar una crisis artritis aguda por gota, ¿ya? El febusoxat, como mencioné, también es un inhibidor de la santina oxidasa, pero se ha visto que el mecanismo de acción, a pesar de ser parecido, mejor dicho similar, tiene mejor respuesta a los pacientes, tanto en el nivel de ácido úrico como en la velocidad también de mejora de síntomas. Por lo tanto, se está viendo que es mejor incluso que el alopurinol. Obviamente faltan estudios para ver la seguridad del fármaco a largo plazo, pero tal vez en un tiempo no muy lejano empieza a ser reemplazado por el febuxostat, ¿no? Otros fármacos, en cambio, lo que hacen no es inhibir la enzima, sino aumentan la excreción del ácido úrico, ¿no? En este caso tenemos este grupo de fármacos que son más o menos relativamente nuevos, perdón. La mesbromarona de 100 miligramos, que va a hacer una reducción del ácido úrico mediante el aclaramiento renal aumentado, ¿no? Y también disminución de la reabsorción tubular y también elimina a nivel intestinal, ¿no? La benzobromarona. La sulfimpirazona también es un derivado de las pirazolidinionas que carece de acciones analgésicas antiinflamatorias, pero lo que sí hace bastante es eliminar al ácido úrico, por eso tiene una poderosa actividad uricosúrica y una moderada actividad antiagregante plaquetaria también, ¿ya? El Probenecid, como mencioné, es un fármaco también ya usado, incluido en algunas guías,
por ejemplo como terapia de segunda línea, ¿no? Derivado del ácido benzoico, que pues inicialmente también fue diseñado para disminuir la rápida secreción tubular de la penicilina, ¿no? Y así conseguir pues una prolongación del fármaco, ¿no? Pero se ha visto también que inhibe la secreción renal de otros fármacos, ¿no? Por ejemplo, el ácido paraminipúrico, la fenolsulfoftaleína, la indopendacina, el metotrexato y la difilina, ¿no? Y también inhibe la reabsorción del ácido úrico, lo que va a ser justamente una mayor eliminación y puede ser beneficioso para el paciente con gota, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones para el uso del allopurinol? Ya hemos hablado, ¿no? Que el allopurinol se utiliza sobre todo para pacientes pues que están crónicos y que el objetivo va a ser disminuir el nivel de ácido úrico, ¿no? Bueno, puede ser una indicación la elevación del ácido úrico mayor de 11 gramos por decilitro. Recordemos que el nivel más o menos es de 7. El ácido úrico en orina de 24 horas mayor de 1 gramo. Si el paciente tiene más de 6 episodios ataque de gota al año. Si el paciente tiene tofos crónicamente. Y si el paciente desarrolla una litiasis urinaria por ácido úrico. Estas de aquí son las indicaciones para el uso del allopurinol. ¿Ya? Hay que recordarlas porque por ahí les pudiera venir en algún examen. Esto más o menos en cuanto a gota, ¿ya? A la enfermedad por depósito de ácido úrico o de monourato sódico, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que es la segunda enfermedad característica de lo que es depósito por microcristales, que es el depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, también conocido por las siglas de PPSD, ¿ya? Esta enfermedad, a diferencia de la gota, más que todo afecta a los pacientes ancianos, o por lo menos se inicia cuando el paciente tiene una edad más de 50, 60, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un paciente, ¿no? Más de 50, 60 años que debuta, por ejemplo, con una monoartritis, ¿no? Que yo supongo que es de tipo por depósito de microcristales, entonces mi primera opción no va a ser gota, ¿ya? Porque la gota, como he mencionado, se empieza a manifestar a partir de los 15 o de los 30 años, ¿ya? Esta enfermedad, en cambio, es más típica de ancianos. Las causas son diversas, ¿no? Entre ellas la más importante, el hiperparatiroidismo primario, pero también hay otras causas genéticas, ¿no? Ligadas al cromosoma 5 y al cromosoma 8. También otra patología importante, por favor, que quiero que recuerden, es la hemocromatosis, que como ustedes saben, pues, ¿no? Es la presencia muy elevada, ¿no? De proteínas que tienen que ver con el hierro, la transferrina, la ferritina, y que este depósito excesivo de hierro va también dar lugar a producción aumentada o liberación de pirofosfato cálcico, ¿ya? Lo cual puede dar toda la sintomatología que vamos a hablar. Entonces es importante como causa secundaria de depósito de pirofosfato cálcico, ¿ya? La hipofosfatemia también, el nivel disminuido de fósforo va a precipitar el mayor depósito de los cristales cálcicos, ¿ya? Y la hipomagnesemia también, todo lo que esté pues, ¿no? En contra a favor, mejor dicho, de la formación de calcio, ¿no? Hipofosfatemia, hipomagnesemia, que nosotros sabemos que son necesarios para la regulación del calcio, ¿no? Bueno, y la artropatía por pirofosfato también tiene algunos criterios diagnósticos, ¿no? En este caso los criterios son un poco más complicados de definir, ¿no? Se llama una enfermedad definida cuando cumple el criterio 1 o el criterio 2A y 2B, ¿no? El criterio 1 es la demostración de cristales de pirofosfato cálcico en tejido o en líquido sinovial por un método definitivo, ¿no? Difracción con radiografías o un análisis químico que sería más certero. 2 es una identificación de cristales con birrefringencia débilmente positiva o sin birrefringencia, que hemos hablado. Recuerden por favor que esta patología, el pirofosfato cálcico, es la birrefringencia muy débil, ¿no? Así como la hidroxiapatita que no tiene, más o menos, ¿no? El 2B es una imagen radiológica típica de la condrocalcinosis articular. Es una imagen, en verdad está bien típica, ¿no? Que no la vamos a ver en otra. Es la presencia de material óseo, generalmente cálcico, obviamente, ¿no? Generalmente de consistencia, de distribución puntiforme, ya que se ven las radiografías y se ve a nivel de las articulaciones, ¿ya? Por ejemplo, en la articulación de la muñeca, en el espacio supuestamente que no debería haber nada opaco, nada de color blanco, por decirlo así, ahí aparecen las calcificaciones, ¿no? De color blanco. Entonces esas son imágenes típicas, ¿no? El criterio número 3 reúne al 3A, que quiere decir una artritis aguda, especialmente en rodillas, otra vez también, u otras articulaciones grandes. Y la artritis crónica, ¿no? Especialmente también en rodilla, carpo, cadera, codo, hombros o metacarpos falángicas, ¿no? Sobre todo si se acompaña con exacerbaciones agudas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la presentación clásica del depósito por pirofosfato es presencia de
una artritis crónica que tiene además presencia de episodios agudos, ¿no? De episodios agudos. Por lo tanto, esto es algo importante, ¿no? Localización poco frecuente, hablamos de carpo, metacarpos falángicas. Aparición radiográfica, estrechamiento del espacio radiocarpiano o femoropatelar, especialmente si aparece aislado, ¿no? Formación de quistes subcondrales, ¿no? Gravedad de la afección articular, una degeneración progresiva va a dar. Formación de osteofitos también puede ser presente, pero es algo realmente muy inconstante, ¿no? Y también puede haber presencia de calcificaciones a nivel de tendón, sobre todo en el tríceps y en el tendón de Aquiles, ¿ya? Es una enfermedad pues que puede afectar a varias partes, ¿no?, del cuerpo, en el cual va a haber un depósito sobre todo de calcio, ¿ya? Entonces miren, justamente para hablar ya de los tipos de clínicas, ¿no?, tipos de presentaciones de la enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico, tenemos que hablar que hay varios subtipos, ¿no? En el tipo A, por ejemplo, llamado de pseudogota, por eso también a la enfermedad de depósito por pirofosfato se le llama como pseudogota también, ¿ya? Les pueden preguntar, ¿no? La pseudogota es una enfermedad, ¿no?, que se caracteriza por el acúmulo de cristales de pirofosfato cálcico, ¿ya? El tipo A es pseudogota, pero no es la más frecuente, ¿eh? La de tipo B es la pseudoartritis reumatoide, o sea que es una poliartritis, ¿no?, más o menos simétrica que simula una artritis reumatoide, ¿no? Pero tampoco esto es lo más frecuente, ¿no? Puede ser hasta el 10%, pero no es lo más frecuente. La pseudoartrosis con agudizaciones, ¿no? Esto más bien es la presentación más frecuente de todas, ¿ya? Pseudoartrosis con dolores, ¿no?, más o menos intensos, con agudizaciones, con episodios como de artritis agudas, ¿no? Este tipo C es la más frecuente y más o menos corresponde a cuánto, al 40% de pacientes, ¿ya? 40 a 50%. El tipo D es una pseudoartrosis solamente, ¿no?, que no se acompaña con agudizaciones. Tipo E es asintomática y la tipo F estamos hablando de una artropatía pseudoneuropática, ¿no?, en la cual privan manifestaciones neuropáticas como dolor o algunas parestesias, que es mucho menos frecuente, ¿no?, 2%. Puede también haber una forma hereditaria de pirofosfato cálcico y asociada a otras enfermedades, ya hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es quizás una de las que quiero que recuerden? Hemocromatosis. Y por supuesto, pues una de las causas más frecuentes es el hiperparatiroidismo, ¿no?, la causa más frecuente. Enfermedad de Wilson, gota, diabetes, hipotiroidismo, hipomagnesemia también e hipofosfatemia, no olvidemos, ¿no? También relacionadas a la enfermedad por depósito de pirofosfato. Hemos hablado entonces que hay un episodio que es la artritis aguda o pseudogota, también llamada, que se caracteriza, pues no se parece a una gota, eso quiere decir que va a ser una afectación monoarticular, en el cual es la presentación más frecuente del depósito a nivel de rodilla, ¿ya? No se olviden. Lo más frecuente de la artritis aguda o pseudogota del cuadro es por afectación a la rodilla, ¿no? Carpo también puede dar al nivel de la muñeca, al nivel del hombro, tobillo y manos. Otra presentación también es la artropatía crónica, ¿ya?, que es la presencia de condrocalcinosis, ¿no? Este de aquí es la llamada condrocalcinosis, ¿no? A nivel del cartílago encontramos pues depósitos óseos, que generalmente ya hemos hablado son puntiformes, ¿ya? Esta es característica también de la enfermedad por pirofosfato cálcico. Miren aquí, por ejemplo, ¿no?, vemos esta radiografía de rodilla, y si vemos aquí entre los dos huesos grandes, ¿no?, del miembro inferior, que están entre ellos bien pegados, podemos ver acúmulos, ¿no?, de material opaco, ¿no?, que en este caso es el calcio de la condrocalcinosis, ¿no?, ocasionada por la enfermedad por depósito de cristales por pirofosfato cálcico, ¿ya? Esta es la llamada condrocalcinosis, característica de esta enfermedad. Se considera entonces enfermedad definida si cumple los criterios 1 o 2A y 2B. Probable si cumple los criterios 2A o 2B y posible si cumple los criterios 3A o 3B, ¿no? ¿Cuáles son los criterios aquí? Hemos hablado. 1. La demostración de los cristales de pirofosfato cálcico, o bien en la difracción de rayos X o en el análisis del líquido sinovial. El 2 es la presencia en un caso, de la birefringencia positiva débil o nula. Y 2B, presencia de la imagen con la condrocalcinosis característica que hemos visto anteriormente. Y la 3 quiere decir lo que es las manifestaciones clínicas, ¿no? La 3A, artritis aguda, similar a la gota, la pseudogota, en rodillas, lo más frecuente, o que se puede presentar en otras articulaciones. Y la artritis crónica, sobre todo si son exacerbaciones agudas, ¿no?, que hemos hablado, ¿no? En rodilla también, muñeca, carpo, codo. ¿Qué es lo que desencadena un ataque agudo de pseudogota? Bueno, algunas situaciones de estrés, por ejemplo, lo que puede ser
infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, infecciones también respiratorias, urinarias, abdominales, y pacientes que están en post-sala de operaciones, en el postoperatorio, pueden desarrollar crisis aguda de pseudogota, ¿no? Asimismo, también los traumatismos sobre la región afectada también es una causa precipitante. Por eso a los pacientes obviamente se les pide siempre tener cuidado, ir con cuidado, ¿no? Tener medidas de protección para evitar traumatismos, golpes en articulaciones. Algunos tratamientos específicos, ¿no? Como transfusión de sangre también pueden dar elevación de momentánea y generar un ataque por pirofosfato cálcico, ¿no? Y entre los fármacos tenemos que tener cuidado con el pamidronato intravenoso, ¿no? Fármaco usado para tratar justamente episodios de hipercalcemia más bien, y ácido hialurónico intraarticular que también podemos utilizar a veces, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, la verdad es que el tratamiento no existe un tratamiento efectivo, ¿no? No como en el caso de la gota, que podemos tratar de evitar, ¿no? Su formación del urato monosódico, o en todo caso el aumentar su eliminación. No hay profilaxis tampoco en este caso. Los ataques agudos de la pseudogota se tratan con AINES, antiinflamatorios no esteroideos. También la artrocentesis como mecanismo pues de liberación, ¿no? De extracción de microcristales también pueden ocasionar un alivio en el paciente. Y en casos más severos podemos utilizar infiltración de corticoides, ¿no? Ya hemos hablado de la betametasona, por ejemplo, que es un corticoide que podemos darlo intraarticular, ¿no? La artropatía crónica, en cambio, también vamos a utilizar analgésicos, AINES, y lo importante aquí es justamente lo del estilo de vida, ¿no? También la pérdida de peso, la fisioterapia, el evitar, pues, ¿no? Traumatismos, van a ayudar a que el paciente mejore, ¿no? Y ya sabemos, pues, que la pérdida de peso va a tener un nivel de impacto a nivel de la articulación, sobre todo de las rodillas, y también nos puede, pues, ayudar a controlar estos problemas, ¿no? Bueno, en lo que quedaría en todo caso sería la enfermedad por depósito de cristales de oxalato cálcico, ¿no? Que pues sabemos que el oxalato es un producto final del metabolismo del ácido ascórbico, ¿no? Que puede alcanzar a veces concentraciones tan altas que pueden llevar a un problema también de depósito, ¿no? Sobre todo relacionado a lo que es la ingesta elevada de vitamina C, ¿no? Por lo tanto, en estos pacientes hay que tener cuidado, ¿no? Obviamente también hay cuadros pues de oxalosis primaria, ¿no? Enfermedades hereditarias que están relacionadas con eso, ¿no? En la oxalosis primaria, que es una enfermedad pues muy severa en verdad, ¿no? Se ha visto que el trasplante hepático en verdad es lo que sería una medida indicada, ¿no? Que reduce el depósito de cristales, ¿no? Y que además pues si el paciente tiene un problema de depósito por oxalato cálcico, también lo podemos ayudar con AINES, ¿no? Con colchicina y con corticoides intraarticulares, ¿no? También a veces la hemodiálisis puede causar mejoría, pero en verdad no es el tratamiento de elección, pues, ¿no? Tenemos que evitar, obviamente, en los pacientes también suplementos de vitamina C en estos pacientes. Y hemos hablado, pues, que clásicamente, ¿no? Si les preguntaran la forma de los cristales del oxalato cálcico son de tipo bipiramidal, ¿no? Como una doble pirámide, ¿no? Los depósitos por hidroxiapatita, que la hidroxiapatita recordemos que es un componente, en verdad, pues, que se encuentra, es el componente mineral principal, en verdad, ¿no? Del hueso y los dientes, ¿no? Que lo tenemos todos nosotros. Pero a veces estos casos, como ocurren justamente en el depósito de pirofosfato cálcico, puede incrementar el depósito, ¿no? Causas desconocidas, ¿no? Y en el cual eso va a causar problemas, ¿no? Ya hemos hablado también que es la causa más frecuente de calcificación de las partes blandas, ojo, no del cartílago en este caso. Y pues el diagnóstico va a ser también, ¿no? Con extracción de los cristales, recordemos que son a la observación de los cristales en la microscopía, son cristales pequeñísimos, ¿no? Puntiformes, como si fueran puntos de cristales solamente. Es también el caso que no tiene birrefringencia en el examen, algo importante, ¿no? Y el tratamiento pues también va a ser lo mismo, ¿no? Con antiinflamatorios no esteroideos, colchicina para disminuir la inflamación o infiltración local de esteroides también, ¿no? En general se habla de que el depósito de microcristales obviamente si causa daño muy severo, ¿no? Ya por decirlo así, que no puede repararse, siempre pues la cirugía nos puede ayudar, ¿no? Los traumatólogos pueden ayudarnos a hacer algún tipo de intervención que pueda estar ya no ligada pues a curar la enfermedad, sino simplemente a calmar los síntomas, ¿no? O pues hacer las desviaciones menos molestas de los que ya son. Bueno, este es más o menos el tema de artropatías por microcristales. Me gustaría que recuerden los patrones de los cristales en la microscopía, que les pueden preguntar, ¿no? Obviamente sabemos que son enfermedades que tienen un líquido sinovial que es generalmente pues inflamatorio, no tanto como el séptico. Obviamente se tiene que demostrar que el paciente no tenga infección concurrente.
Tenemos que recordar entre ellos lo más importante, la gota, ¿no? Los mecanismos de producción, la más frecuente, y el tratamiento pues que varía siempre y cuando el paciente tenga artritis aguda o ya sea una enfermedad crónica, ¿no? Vamos a ver estas preguntas que nos han puesto al final para este tema de microcristales. Y la primera de Salud 2001 dice lo siguiente: para el tratamiento de un ataque de gota agudo se pueden utilizar todos los siguientes fármacos excepto. Hemos hablado pues no que podemos utilizar AINES, indometacina, glucocorticoides, ya sea vía oral o vía articular, naproxeno también podemos utilizar, allopurinol, colchicina también, ¿no? La allopurinol en este caso seguiría, ¿no? Porque la allopurinol es un inhibidor de la santina oxidasa, pero que hemos hablado que puede tener un efecto adverso en la crisis aguda, ¿no? Desencadenando más bien una crisis aguda o aumento de ácido úrico momentáneo. Por lo tanto, el manejo tiene que ser cuando el paciente esté con una gota controlada, por decirlo así, ¿no? La clave sería la D. Otra dice, en la artritis gotosa aguda se usa el siguiente fármaco, ¿no? En este caso es Salud 2002. ¿Cuál de los siguientes usamos? Bueno, la piracinamida no tiene nada que ver, la rifampicina tampoco, son antituberculosos, ¿no? Que más bien pueden generar un ataque de gota aguda. La colchicina más bien es el fármaco de elección aquí, ¿no? Hemos hablado de sus propiedades antiinflamatorias importantes, por eso no solamente se usa en la gota, sino también en algunas otras. La penicilina tampoco tiene que ver y el allopurinol hemos hablado pues que el contrario no se usa, ¿no? La clave sería la letra D. El diagnóstico definitivo de gota se hace con 1. Monoartritis aguda es una forma de presentación importante, pero no es la diagnóstico definitivo. 2. Podagra. Bueno, es algo muy específico, pero no es la respuesta. 3. Hiperuricemia. Esto más bien no. La hiperuricemia puede estar presente, pero no necesariamente el paciente va a desarrollar gota. Ya hemos hablado bien claro, ¿verdad? 4. Presencia de cristales de urato monosódico intraleucocitario en el líquido sinovial. Esa sería la clave, ¿verdad? La presencia de cristales en el líquido sinovial o también en los tofos. Cualquiera de ellos, ya hemos hablado, solos es un criterio diagnóstico para gota, ¿no? Más bien los otros tendrían que acompañarse de otros más para recién hacer el diagnóstico, ¿no? Otra dice, indique cuál de las siguientes proposiciones le parece cierta en relación con un episodio agudo de gota. A ver, vamos a leerlas. 1. Se acompaña siempre de hiperuricemia. 2. El tratamiento requiere allopurinol. No. Las bursas no se inflaman. Pueden inflamarse. 4. Los diuréticos tiacídicos inducen hiperuricemia de gota. Verdadero. El análisis de líquido sinovial no aporta datos útiles. Bueno, falso, ¿no? Útiles. Si intentamos útiles como, bueno, no sirve para nada, es mentira, ¿no? Pero, claro, si el análisis de líquido sinovial, entre ellos encontramos los cristales, se hace el diagnóstico, ¿no? Entonces sería siempre, ¿no? Se acompaña siempre de hiperuricemia, no siempre, ¿ya? No siempre. Puede ser que es lo más frecuente, pero a veces el paciente puede tener depósito. Imagínense que el ácido úrico se acumula solamente en una estructura y no está en general tan elevada y el paciente puede tener, ¿no? En todo caso, es un paciente controlado que recién me hace un episodio de gota aguda también. Por lo tanto, la clave aquí sería la correcta, la cierta. Los diuréticos tiacídicos inducen hiperuricemia y gota, ¿no? Podagra dice. Es la inflamación hemos hablado, ¿no? Que es la inflamación de la articulación primera metatarsofalángica, ¿no? Metatarsofalángica, que es la articulación del primer dedo gordo del pie, ¿no? La clave C. Otra pregunta dice, de las enfermedades siguientes, ¿cuál no produce hiperuricemia por sobreproducción de uratos? 1. La poliquistosis renal. 2. El mieloma múltiple. 3. El ejercicio físico intenso. 4. El alcoholismo. O 5. Síndrome de Lesch-Nyhan. Bueno, aquí el ejercicio físico intenso, hemos visto, bueno, que sí produce grandes concentraciones de ácido úrico, ¿no? Por lo tanto, sí es la clave. Alcoholismo, el alcoholismo también produce elevación de ácido úrico. Síndrome de Lesch-Nyhan, hemos hablado que es un trastorno genético, ¿verdad? El mieloma múltiple es un problema neoplásico en el fondo, es un plasmocitoma, por lo tanto sí puede elevar, ¿no? Aquí la clave sería la poliquistosis renal, ¿no? Que bueno, puede generar un grado de enfermedad renal, pero más bien sería por otro mecanismo, para mi parecer, ¿no? Y en este caso, claro, en otro mecanismo que sería la poca eliminación, por lo tanto sería la clave 1.
¿Cuál de las siguientes articulaciones se afecta con más frecuencia en la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico, ¿no? Esta es la llamada pues pseudogota, y hemos hablado que la más frecuente es siempre la rodilla, ¿no? La clave es la rodilla, no se olviden, ¿ya? Otra, en la litiasis renal por ácido úrico asociada a gota primaria, el fármaco a emplearse para reducir la uricemia es 1. Indometacina, B. Colchicina, C. Furosemida, D. Allopurinol o E. Pirazolona. Bueno, en este caso la indometacina no sería porque es un antiinflamatorio, ¿verdad? Solamente es control de síntomas es sintomático. Colchicina, bueno, la colchicina es un antiinflamatorio también, no iría, ¿no? Furosemida no, al contrario, lo aumentaría. El allopurinol, bueno, el allopurinol sí puede ayudar en la formación de ácido úrico, ¿no? Sería algo importante, claro, la D. Porque también recordemos que una indicación del allopurinol es la litiasis renal, ¿no? Entonces, si nos preguntas el fármaco para emplearse para reducir, o sea, como para disminuir el ácido úrico, es una buena clave los inhibidores de la xantinoxidasa, en este caso el allopurinol, ¿no? El allopurinol. Otra pregunta, ¿cuál de las siguientes condiciones se especifica para establecer el diagnóstico? Otra, ¿no? De diagnóstico. A ver, prueba terapéutica con colchicina. Bueno, es un criterio, algunos lo consideran, aunque en la nueva clasificación no está. Presencia de nódulos duros en el olecro. No te dicen nada, ¿no? Cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. Este sería, en todo caso, el más específico, ¿no? Artritis de primera articulación metatarso-falángica. Hiperuricemia. Bueno, la pregunta es clara, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es específica para ya establecer el diagnóstico, ¿no? Ya hemos hablado que la única que puede hacer el diagnóstico es esa, ¿no? Cristales de urato monosódico encontrados en líquido sinovial o en algún tofo también, ¿no? A ver, ante un paciente de 54 años con condrocalcinosis, diabetes, alteración de la función hepática y una artritis simétrica afectando segunda y tercera articulación metacarpofalángica, el primer diagnóstico que debe plantearse es... Miren, estamos ante un paciente que ya tiene condrocalcinosis, ¿no? Que sabemos que está relacionada a la enfermedad de pirofosfato cálcico. Hemos hablado que tiene relación con diabetes, ¿no? Hay una alteración hepática y una artritis simétrica, dice, ¿no? En las articulaciones metacarpofalángicas. ¿Qué debemos descartar? Bueno, como causa de secundaria de pirofosfato cálcico hemos hablado que una de ellas que no deben olvidar es la hemocromatosis, ¿no? Y la hemocromatosis es una enfermedad característica por exceso de hierro que va a depositarse en varios órganos, ¿no? Entre ellos el hígado, por lo tanto va a causar una insuficiencia hepática. También diabetes mellitus puede causar por infiltración al páncreas. Así que la clave aquí en este caso sería hemocromatosis, ¿no? Porque es un paciente que tiene una hemocromatosis que le va a desencadenar el pirofosfato cálcico, la diabetes y la insuficiencia hepática, ¿no? Entonces la pregunta aquí es por etiología, la causa sería la 3. Bueno, y esa ha sido la revisión entonces de enfermedad por depósito de enfermedad de depósito de cristales. Espero que les haya gustado y nos encontramos en otra oportunidad.